todas. Tenemos con nosotros a dos especialistas en historia del cine, José Luis Sánchez Noriega y Ernesto Pérez Morán. Luego veremos por qué están aquí, para hablar de una obra que tienen en pantalla ahora mismo, luego lo veremos más adelante. Como he dicho anteriormente, son especialistas en historia del cine, pero ¿por qué el cine? No la pintura, la arquitectura, la escultura, otras artes, ¿no? ¿Por qué el cine? ¿Qué os aclara del cine? Yo es una cuestión sentimental, de herencia y de estar en una sala de cine desde los 4 o 5 años. Y quizás una cuestión de inercia. Solo podía ser el cine, pero no hay una elección consciente. En mi caso, yo no soy cinéfilo desde pequeño, sino que realmente descubrí el cine ya con 20 años. El cine me gustaba como otras cosas, pero descubrí que las películas se podían estudiar. Es decir, que las películas eran artefactos culturales y no un mero entretenimiento. Y eso lo descubrí ya en la universidad. Y a partir de ahí me profundicé y hice la tesis. Lógicamente, si sois historiadores del cine, sois amantes del cine, os gusta el cine. ¿Qué género cinematográfico es vuestro preferido? Pues mira, si te soy sincero, a mí la comedia. Me interesa mucho el cine social, que es de lo que venimos a hablar hoy, me interesa mucho el drama, pero lo que más me apasiona es reírme y reírme en una sala de cine. Siempre te ríes más en una sala de cine que cuando estás en casa. Y a mí la comedia es mi género favorito, sin duda. Yo la comedia, pero comedia dramática, es decir, comedia que habla de conflictos, no solamente busca hacer reír, sino que hay cierto análisis social, hay cierta indagación en los conflictos humanos, en el amor, el desamor, en los celos, en el arribismo, en el paro, en la emigración, es decir, que trata de... pero que tiene es comedia, son dramas que son comedia porque hay una visión optimista, es decir, es una visión esperanzada, y eso me parece que siempre te deja, sales con el corazón como más ancho, ¿no? No sales deprimido, que es lo que a veces mucha gente te echa en cara, ¿no? Dice, me has recomendado esta película y he salido hecho un trapo. Pues no, yo creo que el cine lo desea de salir con mucho ánimo y con esa visión un poco optimista de la realidad. Bueno, yo creo que todos siempre tenemos una canción de cabecera, un libro. ¿Vosotros qué película, ya sea nacional o internacional, os ha marcado en vuestras vidas? ¿Cuál es vuestro referente? A mí, Muerte en Venecia. La vi desde muy pequeño y siempre Luchino Visconti ha sido el cineasta que más me ha interesado. Y Muerte en Venecia es la película que emocionalmente más me une con el cine y que creo que además Visconti explica muy bien la realidad que estamos viviendo ahora. Se podría explicar con las distintas películas de Visconti. Entonces, aunque me gusta la comedia, me gusta alguien tan poco cómico como Visconti y Muerte en Venecia. En mi caso, hay muchas, claro, ¿no? Por ejemplo, una película que me gusta mucho es de Billy Wilder, casi todas, ¿no? Pero El crepúsculo de los dioses, por ejemplo, es una película que a mí me parece espléndida. Pero voy a decir una película española que es de Víctor Erice, que es El Sur. El Sur me parece que es esa capacidad de la elipsis, esa atmósfera que tiene, esa narración de una hija con ese padre ausente, me produce una emoción indescriptible, me toca muy de cerca y creo que es una gran película. Hablamos de películas, vamos a hablar de quienes están detrás de esas películas, de los directores. Creo que al final, al que le gusta el mundo del cine, un poco mitómano siempre es, ¿no? En mi caso es Stanley Kubrick, ahora que tenemos una exposición, ¿no? En su nombre. En vuestro caso, ¿qué director o directora os ha marcado, como decíamos antes con las películas, ya sea nacional o internacional, o los dos? Pues por seguir la cadencia, para mí, Pilar Miró. Pilar Miró por ser cineasta, porque, bueno, quizá hay un cierto hartazgo de todos discursos heteropatriarcales y de que sean los hombres los dueños del relato, y por lo tanto, si tengo que elegir, elegiría a Pilar Miró, bueno, por ser mujer, por ser una enorme cineasta y por ser de una inteligencia abrumadora. Yo estoy de acuerdo con Stanley Kubrick, o sea que estoy de acuerdo contigo, porque también, además, no tiene muchas películas y todas muy diferentes, o sea, cosa que hay que agradecer, el hecho de que un cineasta no se repita, ¿no? Pero junto a él, pues yo diría entre los clásicos, no sé, Fritz Lang, por ejemplo, es un cineasta que me gusta, ya he dicho antes Billy Wilder,
Y en el caso español, pues yo abogaría también por un nombre de mujer, porque además, como he trabajado sobre su cine, que es Iciar Bollaín, que además este año con Maisabel ha triunfado con una película espléndida sobre un tema bastante duro, bastante espinoso, ¿no? Y creo que Iciar Bollaín es una mujer que hace un cine de una exquisitez, está todo pensado, nunca, no hay huecos, no hay vacíos, no hay momentos que sobren, es decir, es una cineasta muy cuidada, ¿no? En el cine siempre se habla inevitablemente de las taquillas, ¿no? Si una película no tiene una recaudación interesante, parece ser que es un fracaso, ¿no? Pero si una película tiene un éxito de taquilla, si es una película de masas, realmente es un éxito, puede tener mensajes la película, puede calar. Hombre, yo creo que se puede hacer, aunque no sea lo más habitual, pero por ejemplo, por citar otro cineasta que yo creo que es de referencia para los dos, Costa Gabras lo hacía. El mensaje era un mensaje político, nítidamente político, y eran thrillers bastante comerciales. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, lo que pasa es que es la excepción, ¿eh? Es la excepción. O sea, si una película es de masas, lo normal es que sea una película entretenida, divertida, incluso a veces muy bien hecha, como películas de superhéroes, pero ahí no hay mensaje. Es decir, puede ser una película agradable, una gran distracción, como una novela de aventuras, es muy buena novela y de masas, pero no hay realmente un compromiso con la realidad. Y más bien habría que hablar que hay un margen. Es decir, es cierto que, por ejemplo, este año en las películas de mayor taquilla, las 10 películas de mayor taquilla en España, española, y ya están dos películas muy comprometidas, que son El buen patrón y Maisabel. Es decir, son dos películas muy comprometidas con la realidad, sin embargo están en los primeros puestos. Pero esto no es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es que estuvieran un poquito más abajo en la lista. Ediciones Complutense contacta con los autores que tenéis en pantalla, a José Luis Noriega, a Ernesto Pérez Morán, y les ofrece que colaboren con nosotros para realizar un libro sobre historia del cine, un vacío que pensábamos que tenía la editorial y un tema que siempre se precuaja entre los lectores. Proponemos simplemente una obra sobre historia del cine y nos proponen la obra que está en pantalla, voy a decir el título, lo pueden ver ustedes, y esta obra cristaliza en un compendio, ¿no?, de trabajos con un alto componente, componente social. ¿Por qué la elección de ese carácter? Hombre, a mí me parece que había un hueco, cubre un hueco, ¿no? Es decir, hay libros que pueden profundizar en temas ya tratados y hay libros que de repente tratan un tema que realmente es bastante virgen, ¿no? Entonces, el cine social español, el cine comprometido, sobre todo incluyendo el cine documental, ¿no?, que a veces lo orillamos y nos creemos, lo situamos al margen, ¿no?, que trata sobre los conflictos contemporáneos, inmigración, maltrato de mujer, conflictos laborales de empresa, el desempleo, el abandono de ciertos sectores sociales, el tratamiento de los discapacitados. Es decir, ahí hay una serie de temas que están en nuestro cine, afortunadamente, que están constantemente y que no, parece que se estrenan películas, pero luego no recopilamos de ellas. Hacemos libros sobre autores, sobre géneros, sobre estéticas, pero de repente un libro que habla de cine, que habla de realidad, es decir, que en última instancia habla de la realidad y de la sociedad, por eso no va dirigido solo a cinéfilos, y esto quiero subrayarlo mucho, me parece que hacía falta, y me parece que cubría un espectro, cubría un hueco, y además buscamos especialistas, buscamos que tuviera una perspectiva muy plural, porque hay varios profesores de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, es decir, buscamos una perspectiva muy plural, de manera que fuera un libro que también tuviera una difusión amplia, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos muy satisfechos, porque frente a otros libros de colaboración donde hay capítulos que no tienen nada que ver uno con otro, aquí había un proyecto global, un proyecto diseñado de manera que haya continuidad, que no haya incoherencias, que no haya lagunas, y bueno, y hemos quedado satisfechos, sí. José Luis no lo dice por pudor, y es lógico, pero José Luis tiene el cuadro completo, no solo de lo que se ha escrito, bueno, pues porque su historia del cine es la más conocida, sino que además hace algo que a mí siempre me admira mucho, y es que no hace el encargo
a ciegas, sino que incluso el encargo es bastante dirigista, va incluso con la lista de películas, es decir, para que todo tenga una coherencia. Entonces también hay una cuestión de afinidad electiva entre los dos, trabajamos los mismos temas y nos interesa bastante esos tipos de perspectivas. Entonces, bueno, era la combinación, yo creo que era una buena combinación. ¿Es buen momento para el cine de carácter social? ¿Lo será de cara al futuro? Yo creo que no, seguramente sea un pesimismo demasiado, pero me parece que, claro, el cine y la sociedad dialogan, entonces me parece un momento bastante peligroso por una cuestión a la que supongo que llegaremos, que son las plataformas de streaming, que me parece que hay un movimiento de homogeneización peligrosísimo, pero seguramente hablemos de eso, o sea que José Luis, no sé si tú eres tan... No, yo no soy tan pesimista, yo más bien creo que sí que hay un buen momento, precisamente por la saturación, por el hartazgo. Es decir, el público, la gente está un poco aburrida de un cine de fórmula y las series de televisión de intrigas, que es una detrás de otra, son todas iguales. Y de repente, cuando tú le hablas de la realidad, cuando la gente entra en una sala de cine y se identifica porque conoce los personajes que hay, los conflictos que hay, los espacios donde transcurren las cosas, son los que él acaba de dejar fuera en la calle, entonces eso produce una sintonía fuerte y eso hace que se aprecie. Y a mí me parece que es un buen momento, sí, es un buen momento. Bueno, Ernesto lo acaba de anticipar. Ciertamente pienso que la irrupción de las plataformas de streaming ha dado un vuelco a la visión de cómo crear y cómo visionar cine, lógicamente lo estamos viendo. Yo, bueno, desde este banco, ciertamente prefiero que hayáis vosotros, y que verá que creo que va a ser la única en toda la entrevista que hago, mínimo opinión personal. Sí que pienso que la homogenización del cine está bien, con esas plataformas en las que se encarga la carta, un director, esto, ya. Pienso que esa apariencia de libertad, ese espíritu de Sanders, ¿no? Por así decirlo, que yo no sé dónde estará, ese espíritu de Sanders, ¿no? Aburguesado ya, ¿no? Pero sí es verdad que parece que ya es un catálogo en el que entras por categorías, materias, vas cogiendo, te aburres, dejas de ver la película, ves otra, ¿no? No creo que se disfrute el cine como antes, yo no creo que se medite tanto sobre la película. Voy a usar reflexión personal, la única que voy a hacer en la entrevista. ¿Vosotros qué opináis? Positivo o negativo esa evolución plataformas de streaming. Todo lo que se puede pensar, no digo tanto del producto como de las personas que visionan ese producto, cómo se ven afectados. Bueno, yo creo que hay, por un lado, hay las plataformas hegemónicas, que sabemos todos cómo funcionan a través de los algoritmos, y las plataformas más disidentes o más de resistencia, que tienen toda mi admiración. Se puede citar porque son la minoría, pero algo como Filmin está resistiendo numantinamente. El problema es que las otras plataformas, las grandes plataformas, manejan unos algoritmos que lo que hacen es producir lo que la gente quiere ver. Es decir, juegan con la inercia de lo que la gente... Y les acaban dando el mismo producto siempre, un producto interesado. Lo que hacen muy hábilmente es que cada año producen algunas películas, pues producen Scorsese, producen Roma, y con eso parece que hay un lavado de cara de, mira, también producen cine de autor. Claro, pero ese cine de autor que existe y ese cine social que existe, como dice José Luis, pero claro, se ve metido en una selva de producciones, de miles de producciones, y al final no creo que tengan el hueco suficiente. Yo sigo siendo pesimista, pero no sé si le das una vuelta ahí al optimismo. Yo no es que sea más optimista, lo que creo que tenemos que hacer desde la universidad y desde los espacios cívicos, desde las organizaciones ciudadanas, es buscar otros espacios de recepción. Es decir, la mitad de una película es lo que el espectador pone. Y entonces habría que buscar otros espacios, no solamente las salas de cine comercial, sino centros cívicos, lugares de los sindicatos, casas de cultura, es decir, espacios donde el cine se pueda recibir, se pueda ver desde otra perspectiva y se pueda ver y comentar, se puedan pensar las películas, porque yo creo que si el cine es un hecho cultural, es muy importante la recepción. Y no tiene que ser el puro entretenimiento, sino que la misma materia vista para un debate, para un coloquio, para un diálogo,
yo creo que eso permite crear comunidad y permite, por otra parte, darle a la cultura el valor que tiene, que es de construcción social. La cultura no es un añadido al ser humano, es una forma que tiene el ser humano de generar convivencia y generar sociedad. Y me parece que eso tiene mucho que ver, no tanto con el producto que elabora la plataforma, como en la recepción. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, ahí lo que comentáis, es verdad que hablas con personas, ¿no?, que les gusta el mundo del cine, que en muchos casos coinciden en que acaban viendo películas que poco tiempo después ya han olvidado de qué tratan, ¿no? En esa vorágine de ver películas continuamente, y es como que, incluso sabéis que algunas plataformas te dan un tiempo para ver las películas y luego desaparece el catálogo, ¿no? Entonces esa vorágine de deglutir, ¿no?, el cine, lo ves, no lo reflexionas, lo acabas olvidando y meses después, pues, es un poco exagerado, meses después tienes que ver de nuevo de qué trataba esa película. Es un concepto, como dices, que no se disfruta, pienso, tanto del cine, sino que acabamos igual que como las redes sociales, WhatsApp, todo asimilando rápidamente sin disfrutar ni interiorizar, ¿no? Es que es un efecto, ahora mismo yo creo que eso es un efecto perverso de las plataformas. Hay una saturación, hay una sobredemanda, hay una sobreoferta, y el resultado es que la gente hay como una carrera para verlo todo. ¿Por qué? Porque estar al día significa que cualquier compañero de trabajo, cualquier persona te dice, ¿has visto la cosa? No, no la he visto, entonces quiero verla. Entonces hay esa especie de ansiedad por verlo todo, lo cual es horrible, es perverso. Primero porque no da tiempo, y segundo porque entonces se malvé. Lo que es verlo todo es como no ver nada. Entonces yo creo que hay que ser selectivos y hay que hacer renuncia. O sea, en cualquier, digamos, compromiso con la cultura hay que renunciar. Es decir, yo renuncio a este tipo de cine o renuncio a esta serie que es de puro consumo y elegir. Seleccionar y elegir es la primera tarea que tiene un usuario de la cultura. Y lo último, para pasar a la siguiente pregunta, una cosa también interesante, ahí lo que comentáis, es cómo se los dirige, ¿no? En ese, lógicamente, la publicidad que hay detrás del marketing, que detrás de esas películas de plataforma que antes, ciertamente, era la típica reseña en revistas como Fotogramas, otras tantas, ¿no? O en programas de televisión como de cine, etcétera, ¿no? El típico anuncio televisivo, una marquesina. Mira, curiosamente, cuando entres en tu móvil, en tu smartphone, cuando entres en Google ya hay, a lo mejor, por ejemplo, el juego de calamar, qué pasará en el siguiente capítulo, y te ponen unos titulares engañosos, como un poco a veces como dándole vueltas a la cosa para crearte una inquietud, una necesidad de saber más y para tenerte enganchado a esa serie. Cuando digo juego de calamar, cualquier otra serie que tengas que se pone de moda, y a lo mejor que no esté de moda te la van a poner de moda. Entonces es interesante cómo nos van redirigiendo, ¿no?, para consumir cosas que a lo mejor ni pensábamos que íbamos a consumir, y nos vemos con ojos de series que nunca hubiéramos visionado porque no entran dentro de nuestras categorías. Bueno, Netflix ha puesto un botón, una de las novedades de este mes, que es ver algo. Que es simplemente ver algo. Ya no es las sugerencias para ti, según el algoritmo. Ellos estaban muy preocupados porque se dieron cuenta de que el usuario perdía demasiado tiempo intentando decidirse. Claro, en el momento en que tú estás frente a Netflix sin decidirte por algo, ellos están perdiendo dinero, porque claro, ellos ganan dinero con tus datos, con tus visionados, con tus hábitos. Y entonces han puesto un botón que sea ver algo. O sea, ya no hace falta que elijas, elegimos por ti. Me parece una distopía hecha realidad. Hace ya unos cuantos años, un teórico sobre televisión decía que la televisión en realidad no vende productos, sino que compra clientes, ¿no? Esa dinámica de los medios ya existe desde hace mucho y efectivamente lo principal de una plataforma es que tú estés enganchado, da igual el contenido, sino que estés, pues porque te vende a ti, a los publicitarios, claramente. Ciertamente, falta algo de creatividad, ¿no?, en esa propuesta de contenidos. Pueden coincidir plataformas como Amazon, HBO, Netflix. Quizás, como decís, Filmin tiene otro concepto, creación de colecciones más personalizadas, ¿no?, por gustos, ¿verdad? Lógicamente no las creas, ¿no? Pero es verdad que yo que también tengo diferentes canales de televisión, dentro del bici, con perdón por la expresión, Filmin sí que es verdad que encaja más en algo más personal, ¿no? Puedes tener infinidad de colecciones, te puedes explicar más, en tu retrato, como yo diría, hasta sociológico, psicológico, ¿no?
igual, tú ubicas, ¿no?, en qué ámbito puedes estar. Las otras es difícil ubicarte porque te ubicas en todo, es lo que decías tú, ¿no? Te ubicas a estar en todo, elige todo. Quizás Filmin, bueno, te permite todavía tener un poco de entidad personal, ¿no?, que todavía puedas elegir y no ser una máquina, ¿no?, que al final no tener un chip, con cada chip pendrive y un poquito películas. Sin duda, para mí Netflix, Filmin me parece la resistencia, pero claro, Filmin no es productora, ha producido una serie, pero claro, Filmin se dedica a distribuir y a exhibir. Claro, frente a las otras grandes productoras, es que son rodillos. Filmin puede tener un huequito, pero cuando la gente dice, no, pero Filmin es la gran esperanza, ojalá, pero Filmin siempre se va a nutrir de producciones. Si Netflix, Amazon copan todas las producciones, al final Filmin no va a tener ese hueco. No sé cómo lo ves tú. Sí, sobre todo, no, yo estoy de acuerdo efectivamente que ella no tiene unos productos que venderte, sino que ella recibe del mercado y entonces elige y selecciona aquello que le parece con más interés. Yo creo que sobre todo lo que hay que subrayar es que en Filmin, en el catálogo, hay producciones de cine europeo y de cine internacional no norteamericano. Es decir, está buscando un hueco en un cine más diverso, mucho más plural, películas incluso pequeñas que no tienen por qué ser de masas, y a mí me parece que ahí hay pequeñas joyitas, ¿no? Ellos, el catálogo, digamos, de los clásicos americanos también tienen cosas clásicas valiosas, pero no juegan en esa liga, digamos, de los grandes. Ellos juegan en una liga más cinéfila, más pequeña, más de las películas de cine de autor, y eso me parece que en el fondo es un concepto del cine, pues un concepto cultural, que es el que nos interesa, ¿no? Sí, no, creo que hacer lógicamente publicidad no le llevamos nada, lo que estamos aquí. Perfectamente Filmin es cierto, ¿no? Yo como usuario también que soy de esta plataforma, como espectador, es cierto. Hablando de cine social, tiene un buen catálogo de cine social, tiene un buen catálogo de cine de cualquier tipo de lugar de la Tierra, no solamente cine europeo, cine americano, cine latinoamericano muy interesante, por no hablar de otras regiones y países, ¿no? Y luego, verdad, que yo pienso que es un cine que cubre, una plataforma, perdón, que cubre diferentes sensibilidades, ¿no? Que lo que a veces falta es como que a veces te sientes excluidos en otras plataformas porque dices, ¿dónde estoy yo? Yo aquí, ahora que tenemos aquí en la Complutense el Putrecon, ¿no? El Festival de Cine Putrecon, digo yo, ¿dónde estoy yo? Yo soy un seguidor del Cine Putrecon, ¿no? O que yo, por ejemplo, que soy un seguidor de las películas de salas como Artistic Metropol, ¿no? Ese tipo de salas, ¿no? ¿Dónde está? Gente como yo, ¿dónde podemos refugiarnos a ver cine, ¿no? Y en fin, pienso que tiene algo de cobertura. También lo bueno, películas nuevas y películas clásicas, porque hizo un catálogo impresionante, ¿no? De películas clásicas muy difíciles de conseguir algunas. Bueno, este es un tema que daría mucho de seguir, y sin unas cervezas, unos vinos, unas tapas, se hace más denso a estas horas. Bueno, vosotros, como hemos dicho al inicio, sois historiadores del cine, vivís para el cine tanto como espectadores como estudiosos del mismo, escribís sobre el cine. ¿Qué falta por hacer sobre historia del cine a nivel de publicaciones? ¿Qué huecos faltan por hacer? Pues, hombre, yo creo que ahora mismo los grandes huecos son las series de televisión. Creo que ahí hay un hueco muy importante en cuanto a cine. Desde Europa, todo lo que llamamos o más llamamos cines periféricos, es decir, no hay un conocimiento del cine latinoamericano, salvo contadas excepciones, no hay un conocimiento del cine, le llamamos oriental, bueno, ellos nos llamarían cine chino, por ejemplo, se ve muy poquito, y sobre todo se estudia bastante menos, salvo, pues, por ejemplo, El hijo de la novia, Campanella triunfa y entonces hay alguna cosa. Pero yo creo que todo lo que son los cines que no sean Europa y Estados Unidos, cine africano, que por ejemplo lo veo con mis alumnos, no conocen, y yo tampoco. Es decir, también tengo muchas lagunas. África, Asia y Latinoamérica creo que son tres países donde el campo desde Europa podría ser muy interesante. Junto a esto, que es lo esencial, yo añadiría también el que, dado que el concepto de cine es un concepto que ya, digamos, ha roto sus fronteras y habría que hablar de audiovisual, del mismo modo que hablamos de la serie, etc., pues están todas las piezas que se cuelgan en YouTube o que circulan por ahí, es decir, un cine amateur, un cine, es decir, a veces hay cortos desconocidos, es decir, yo creo que lo que está en red, el audiovisual en red es también
habría que hacer muchos estudios y habría que investigarlo bastante más. Bueno, para finalizar, la última pregunta. Vamos a romper una lanza en favor de las salas de cine, donde nos hemos criado todos y todas, ¿no? Los que nos gustan los festivales de cine nos podemos tirar varias horas solamente levantándonos para ir al baño, o con más, o con una botella de agua, y que hemos ido viendo cómo en nuestras ciudades las salas de cine, sobre todo las céntricas, han ido desapareciendo, en su lugar se han ido destruyendo y creando edificaciones, incluso algo tan interesante que lo que antes se vería este ámbito, construcciones de salas de cine de los años 50-60 que son patrimonio, bueno, eran patrimonio que habían sido destruidas, podría dar nombres, ¿no? Son edificios de pisos, lógicamente más rentables, pero como todos sabemos lo que están sufriendo esas salas, ¿no? Para llegar a fin de mes. Vamos a hacer, como digo, una lanza por ellas. ¿Qué película recomendaríais en cartelera, vosotros que sois seguidores y colaboradores del cine, para que ese fin de semana vayamos a una de esas salas, a ver una película, tomarnos un poco de palomitas o no? Pues mira, yo por cerrar con lo del género favorito del principio de la comedia, y aunque es verdad, a mí siempre me gusta ir un poco a la contra, está todo el mundo hablando muy bien de la película, de Licorice Pizza, la de Paul Thomas Anderson, todo el mundo habla bien. Realmente yo creo que tiene una última media hora donde embarranca un poco, pero tiene una hora y media primera que es puro disfrute de cine. Puede ser un poquito frívolo, puede ser, pero me parece que es... Yo hacía tiempo que no lo pasaba tan bien durante una hora y media, luego la siguiente media hora. Y además la vimos juntos. No sé si tú tienes otra sugerencia. Yo tengo otras y iba a hacer 3 sugerencias porque quien nos ve y nos escucha a lo mejor no tiene el cine al lado donde ponen esa película. Entonces, iba a decir, se estrena pasado mañana Competencia Desleal, que es una película, perdón, oficial, que es una película, competencia oficial de 2 directores espléndidos argentinos, con Antonio Banderas y Penélope Cruz como cabeza de cartel. A mí me parece que es una película que está muy bien, es una comedia dramática bastante divertida, bastante singular, pues que es casi una especie de metacine sobre la figura del actor y los egos del actor. A mí me ha gustado bastante. También me ha gustado Belfast de Kenneth Branagh, que es la infancia en la ciudad, ¿no? en Irlanda del Norte, durante los años 60, la época de mayor enfrentamiento entre unionistas y irlandeses, etc. Y luego yo creo que hay otra película que es una película con cierto aire de Chekhov, que es una película japonesa, se llama Drive My Car, que a mí me gustó bastante. Es una película larga, de 3 horas, pero que no se te hace larga, de un director japonés cuyo nombre ahora mismo para mí sería impronunciable, pero que me gustó bastante porque es como una especie de gran historia de pareja con muchos matices, muy delicada y que me parece que es una gran película. O sea que esas 3 sugerencias serían. Querido José Luis, querido Ernesto, querido José Luis, queridos ambos, gracias por compartir esa velada, un placer como siempre. Y vosotros los que estáis detrás, os recomendamos que veáis cine y leáis cine. Es el segundo placer. Leer sobre cine es el segundo placer. Gracias. Gracias a Manuel. Gracias a ti.